repasar lo que es la parte de teoría, tanto para el laboratorio 2 y si nos alcanza el tiempo vamos a empezar con lo del laboratorio 3, lo que corresponde a amplificadores. Bien, entonces la polarización de los transistores, tal y como lo hemos visto en la clase anterior, son dispositivos de tres terminales, ¿verdad? Base, colector, emisor para los BJT y drenador con puerta surtidor para los unipolares. Ya, como dice, tenemos de dos tipos, bipolares y unipolares. Ahora, ¿cómo van a funcionar estos transistores? Se van a caracterizar por la composición en la corriente de sus terminales. ¿Qué quiere decir esto? Para nuestros transistores bipolares, la corriente se conforma del movimiento de dos tipos de portadores. Lo que quiere decir lo que estamos viendo en en la juntura de colector. Bien, más que nada es de la forma en cómo se compone la corriente en nuestro transistor bipolar. Caso contrario que pasa en los transistores unipolares, únicamente por el movimiento de los portadores del canal, en este caso del canal del transistor FET o del MOSFET o cualquiera de ellos. Bien, entonces, el bipolar tenemos el movimiento de dos tipos de portadores, de tipo N y de tipo P, y en el unipolar únicamente va a depender del tipo del canal que tengamos. Y finalmente, como les decía, parámetros de entrada y de salida. El transistor bipolar tiene como parámetro de salida la corriente de colector. Y este parámetro de salida es controlada por un parámetro de corriente. Bien, lo que sería la corriente de base, la corriente de entrada. En cambio, en los transistores unipolares, la corriente de salida va a depender únicamente de la tensión de entrada, no de la corriente. Entonces, el transistor bipolar es un dispositivo que opera con variaciones de corriente. Y el transistor unipolar es un dispositivo que opera con variaciones de tensión. Bien, todo esto centrado. Vemos el gráfico, la simbología de nuestros transistores, nuevamente el PNP y el NPN, lo que serían JFET, un canal P y un canal N. Bien. También la analogía entre sus terminales de colector, emisor y base, drenador, surtidor con puerta. Y los MOSFET tenemos de empobrecimiento y de enriquecimiento. Ya, lo único que varía es el tipo de, ¿cómo se dice? La simbología nada más y la ecuación característica, obviamente. El de empobrecimiento tiene la misma característica que el JFET y el de enriquecimiento sigue otro tipo de ecuación, como lo hemos visto en la clase anterior. Mucho más que esto no hay que decir. Vamos a empezar con lo que son las topologías que nos va a servir en el tema 3, lo que son las ganancias. Amplificador, ganancias. ¿Ya? Ahondamos más un poco en el transistor bipolar. La misma analogía que les hacía en la anterior clase, tenemos tres obleas de material semiconductor, ya sea NPN o en una organización de PNP, que es un equivalente, se podría decir, a dos diodos confrontados entre sí. Bien, es básicamente a la generalización o el equivalente que se suele tomar. Sin embargo, si hago esto, si coloco dos diodos en esta configuración, no me va a funcionar como lo haría un transistor. Es solo eh, con fines ilustrativos, nada más. Y acá vemos cómo se está componiendo también nuestro transistor, los distintos terminales para el caso PNP y el caso NPN. Aquí cabe resaltar que, como les decía, la mayoría de la atención que va a caer en el tema de la polarización siempre va a ser en la juntura colectora, porque esta va a ser la que está, ¿qué se dice? La que va en inversa, ¿bien? La que está polarizada en inversa. En tanto, la juntura de emisor es la que siempre va polarizada en directa. Por lo tanto, es la que menor tensión disipa, bueno, en la que menor tensión cae. Ya sea para PNP o NPN. En ambos casos cae lo mismo, la relación de las junturas. Entonces, como introducción, ¿verdad? El parámetro inicial que se determina para el transistor se hace en una configuración de base común, como lo vemos acá. Cuando decimos base común, estamos haciendo el análisis de que una señal de ingreso viene a partir del terminal de emisor y sale por el terminal de colector, siendo el terminal común entre la malla de entrada y la malla de salida la base. Entonces, ese es el análisis que se realiza inicialmente. A esto le conocemos como eficiencia de corriente de transistor, que es este alfa. Alfa de adelanto también se le conoce, alfa F de forward. ¿Ya?
¿Y qué va a suceder con esto? Va a ser la variación, las variaciones, o directamente ni siquiera las variaciones, solo la corriente de colector dividido entre la corriente de emisor. Bien, es un parámetro de eficiencia porque me dice cuántos portadores desde el colector están yendo hacia el emisor. Bien, sí, en total toda la corriente cae sobre el emisor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué porcentaje de esta corriente de emisor está conformada por la corriente que aporta el colector? Básicamente eso. Mientras más portadores hay, mientras más portadores del colector vengan hacia la corriente total, que es la corriente de emisor, más alto va a ser mi coeficiente de eficiencia, bien, parámetro de eficiencia. Entonces, como la corriente de emisor siempre va a ser la corriente mayor que la corriente de colector, este parámetro nunca va a ser igual a 1, siempre va a ser próximo a 1 siempre que nuestra eficiencia sea alta. Bien, va a estar entre 0 y 1, pero nunca va a llegar al 1. Luego la siguiente aproximación es ya el beta que conocemos, el beta de adelanto, el beta forward. En este caso estamos haciendo la relación de corriente entre la corriente de colector y la de base. Bien, es prácticamente eso. Y mediante la ecuación de nodos llegamos a esta relación que nos expresa, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Si mi factor de eficiencia, si mi parámetro de eficiencia es próximo a 1, el elemento en el denominador se va a disparar, bueno, se va a reducir, por lo tanto todo el coeficiente se va a disparar, por lo tanto, en resumidas cuentas, si mi alfa se aproxima a 1, mi beta tiende a infinito. ¿Bien? Eso es lo que nos dice esta relación. Por lo tanto, si mi transistor tiene una alta eficiencia, también va a corresponderle una ganancia de corriente continua alta, lo que es el beta forward. Bien, de manera similar estamos encontrando la ecuación fundamental del transistor, la inicial, siempre va a ser en función del parámetro de eficiencia, como hemos visto, y siempre va a intervenir también la corriente inversa de saturación. Esta que es una corriente, se puede decir parásita y totalmente despreciable, pero siempre presente, ¿okay?, en el transistor. Por tanto, esta es nuestra relación de corrientes y nuevamente aplicamos la ecuación de nodos que nos indica que la corriente total va a fluir a través del emisor y que va a estar constituida por la corriente de colector y la corriente de base. Al reemplazar esto, ahora sí tenemos la ecuación fundamental que hemos estado aplicando en los ejercicios, bien, para que quede claro de dónde viene. ¿De dónde viene? Pues de la relación fundamental del transistor inicial, la que encontramos a partir del parámetro de eficiencia. Y posterior a eso vamos a empezar a ver las características, únicamente las gráficas. Tenemos la característica de entrada y la característica de salida. La característica de entrada nos está relacionando una corriente de base versus un voltaje base emisor. Bien, les había comentado que el parámetro de entrada se encuentra en la malla base emisor. Bien, entonces el parámetro de entrada está sobre la corriente de base y la caída de tensión en la juntura emisora. Y vemos cómo se va a comportar, que es similar a lo del diodo, ¿verdad? Es una curva exponencial positiva que va creciendo de manera exponencial, como dice su nombre. En este caso vemos distintas familias de curvas para distintos valores del voltaje colector emisor sobre el cual estamos trabajando. Bien, ¿qué podemos ver acá? Ahora sí voy a rayar. Mientras mi voltaje colector emisor sea menor, mi tensión, esta la que va a cruzar con el eje vertical, con el eje horizontal, mejor dicho, que corresponde al voltaje base emisor, que en este caso siempre se le conoce como tensión de encendido, va a ser menor. Entonces, reitero, si mi voltaje colector emisor es menor, se reduce mi tensión de arranque, es decir, la tensión necesaria para que mi transistor empiece a operar en la zona lineal, bien. Eh, por el contrario, si mi voltaje colector emisor se incrementa, también lo hace mi voltaje base emisor. Por lo tanto, va a requerir mucha más tensión para encenderse, para lograr ubicarlo en la zona lineal. Bien. Y como siempre hemos ido aproximando, este valor se aproxima a 0,7 volts. Bien. Y se va a aproximar a 0,3 volts cuando tratemos con transistores hechos de germanio. Esto es para los transistores hechos de silicio. Y vemos también
Característica de salida. La característica de salida nos va a relacionar la corriente de colector con el voltaje colector-emisor. Vemos otra familia de curvas, en este caso corresponde a una exponencial negativa, que son las distintas corrientes de base que podamos tener. Bien, en este gráfico podemos diferenciar hasta 4 zonas, ¿no? Pero las más operativas, las más útiles se puede decir, son las de saturación, la zona lineal y de corte. Para que quede bien claro, la saturación lo único que nos va a decir es que tenemos valores elevados de corriente, que va a fluir un valor elevado de corriente a través de mi colector y el emisor de mi transistor. Eso me va a indicar que va a ser un comportamiento exponencial, no va a ser lineal, exponencial. ¿Qué quiero decir? Si estoy en saturación, a ligeras variaciones de mi voltaje colector emisor, voy a tener variaciones exponenciales también de mi corriente. Perdón, si tengo variaciones lineales de mi voltaje colector emisor, va a conllevar variaciones exponenciales en mi corriente de saturación. Eso es lo que me está diciendo. En pocas palabras, o dicho de forma coloquial, se va a disparar la corriente de colector y no va a funcionar de forma lineal. Si no, a cualquier variación de corriente de base vamos a tener variaciones exponenciales. Se dispara. Luego vemos la zona de corte. La zona de corte es completamente lo inverso. ¿Qué va a suceder? Mi voltaje colector emisor es el que va a crecer. En tanto, la corriente que va a circular entre mi colector y emisor es mínima. Es la que corresponde a la corriente inversa de saturación. Bien, y como siempre hemos dicho, este es totalmente despreciable y se considera cero. Si está presente, existe, pero es completamente despreciable, del orden de los micro o inclusive los nanoamperes. Bien, esto para la zona de corte. Y finalmente la zona lineal. ¿Qué vamos a decir en la zona lineal? Pues como su nombre lo indica, eh, a variaciones, a variaciones lineales de la corriente de base, nuestro parámetro de salida, pero nuestro parámetro de entrada nos van a corresponder variaciones lineales, ¿bien? En nuestra corriente de colector. Es prácticamente lo que sucede acá. Entonces podemos diferenciar entre los tres sectores. Acá también se incluye una zona de ruptura. Al igual que en los diodos, los transistores no pueden funcionar bajo un parámetro de voltaje infinito, en el sentido de polarización inversa, ¿verdad? Si excedo cierto límite, si excedo cierto límite de voltaje en mi colector emisor, de colector emisor, vamos a dejar de funcionar, nuestro transistor deja de funcionar de forma lineal y se rompe como si fuera un transistor, perdón, como si fuera un diodo Zener. Únicamente deja fluir corriente, obviamente se va a estancar en cierto valor de voltaje, pero prácticamente ese escenario casi nunca lo vemos, pero que sepamos que siempre está presente, que hay un límite en el voltaje colector emisor que yo puedo aplicar. Bien, y ese límite está descrito en el datasheet de todos los transistores comerciales. Y acá un pequeño resumen de lo que hemos dicho. En la región activa, la corriente de colector depende proporcionalmente a la corriente inyectada en el emisor, lo que es la base, ¿ya? Entonces, la clave acá es la proporcionalidad, es proporcional, las variaciones son proporcional o lineales. En tanto que en la región de saturación nos dice que hay una relación exponencial, crece de manera desproporcionada a la corriente de base, Y en la región de corte, prácticamente la corriente de colector es nula, porque es la inversa de saturación. Bien, y de los puntos que hemos mencionado tenemos la tensión de arranque, que es un parámetro de entrada, que es la mínima necesaria para hacer funcionar la juntura de emisor, bien, la juntura emisora que se les decía. La tensión de corte, voltaje base emisor de corte, es la mínima tensión de polarización inversa aplicada en la juntura emisora para la que la corriente de entrada tome el valor de cero. ¿Qué quiere decir? Es el voltaje base emisor de corte para llegar al régimen de corte, a la zona sector de trabajo en corte, de tal manera que nuestra corriente de colector sea cero o totalmente despreciable. Luego, tensión activa en la entrada, voltaje base emisor activo, es decir, en nuestro punto de trabajo, es cuando hemos superado la tensión de arranque, básicamente,
y nos permite trabajar en la zona lineal, es decir, como un amplificador. Y las saturaciones tenemos dos: voltaje base emisor de saturación y voltaje colector emisor de saturación. Y estas, bueno, corresponden a la máxima tensión aplicada en la entrada o la mínima tensión aplicada en la salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estemos en saturación, cuando estemos en el régimen de saturación, nuestro voltaje base emisor va a ser máximo, en tanto que nuestro voltaje colector emisor va a ser mínimo. Bien, esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Ahora sí vemos las topologías. Para el tema de amplificación, es decir, tema 3, vamos a ver de qué forma extraemos y metemos señal en nuestro transistor. A esto le llamamos topologías, la forma en cómo lo hacemos funcionar, o de qué forma extraemos información de nuestro transistor. Bien, la más básica y la que inicialmente se hace el análisis es la topología base común. Bien, se le dice base común porque nuestro terminal de base, que corresponde a este, es común tanto en la malla de entrada como en la malla de salida. La malla de salida siempre le va a corresponder una carga, RL, lo que le decimos como RL, que es donde va a caer nuestra tensión de salida. Nuestra tensión de salida, ¿ok? Entonces, se dice que estamos en una topología de base común cuando la entrada de señal, en este caso, hay que notar que la entrada de señal es alterna, es una señal de, ¿cómo se le dice? Pequeña señal alterna, ¿bien? Se dice pequeña porque no está en el orden de la proporción de la tensión de alimentación, que es la tensión de polarización, sino esta es la señal que queremos amplificar, ya la que queremos hacer el tratamiento de señal, con lo cual vamos a utilizar el transistor. Esta es nuestra señal de entrada, es distinta a la señal de polarización por si acaso. Esta es la señal alterna que vamos a querer amplificar. Luego las siguientes, emisor común, pues como ya lo habrán adivinado y es la que más usos extendidos tenemos, es cuando el emisor está común tanto en la malla de entrada, este terminal de emisor, como en la malla de salida. En la malla de salida vamos a tener que el colector está alimentando, está proveyendo la corriente y tensión hacia nuestra carga, ¿bien? Nuestra carga, siempre el RL. Entonces nos vamos a fijar en qué. Para identificar las topologías vamos a identificar por dónde está entrando la señal. En este caso está entrando por la base, nuestra señal de información. Reitero, esta no es la señal de polarización, no es el voltaje de polarización. Es el voltaje alterno que queremos amplificar haciendo uso de nuestro transistor. Entonces identificamos por dónde está ingresando la señal, en este caso por la base, y hacia dónde está saliendo, o desde dónde está saliendo. Está saliendo desde nuestro colector siempre hacia la resistencia de carga. Y con esto en mente, pues tenemos la última configuración, que es el colector común. De igual forma, en el colector común ingresa la señal a partir de la base y la recibimos o la aplicamos a la carga a partir del emisor siempre. Y acá una pequeña tabla de resumen. ¿Qué sucede? En la configuración emisor común, ya esta es su denominación, emisor común, el emisor es común obviamente, por eso tenemos el asterisco. La entrada de información o la entrada de señales por la base y las salidas por el colector. En el caso del base común, la entrada de señales por el emisor, el común es la base y las salidas por el colector. Y por último, en el caso del colector común, pues el ingreso de señal es por la base y la salida de señal es por el emisor. El colector es común. Bien, eso siempre tengámoslo en cuenta. Ahora sí reiteramos, bueno, la parte de factores de estabilidad. Primero definimos lo que es polarización. Como habíamos dicho, polarizar va a significar establecer que los parámetros internos de mi circuito, los parámetros internos van a corresponder a las corrientes en continua DC de base, emisor y colector, de tal forma que, de forma adecuada. Bien, vamos a escoger un punto Q, lo más adecuado para nuestra aplicación. En este caso ya sabemos más o menos cómo escoger nuestro punto Q para mantenernos en la zona lineal, en la zona de trabajo lineal. Bien, entonces yo establezco mis condiciones de operación, el punto Q, mis condiciones de trabajo.
en corriente continua para poder establecer tanto un comportamiento, si quiero, de saturación, si quiero de corte, o la aplicación más extendida en la zona lineal. Bien, entonces, para lograr este punto Q, yo polarizo. Ese es el proceso de polarización, establecer las corrientes continuas base colector emisor. Y bueno, como sabemos, estamos incluyendo un transistor. Este transistor está regido por su ecuación fundamental. Y esta ecuación fundamental, desgraciadamente, tiene factores que son dependientes de la temperatura, que varían en función de la temperatura. Bien. Por tanto, ahora sí, el objetivo de los factores de estabilidad es entonces establecer o saber de antemano, según qué tipo de polarización esté asumiendo. Más adelante vamos a ver los tipos de polarización, de qué forma y en qué magnitud van a variar nuestros parámetros de salida, en este caso la corriente de colector. Entonces los factores de estabilidad, en resumen, me van a indicar el impacto de la temperatura o cualquier otra variación de parámetros hacia mi parámetro de importancia, que es la de colector. Estamos tratando de mantener bien controlado, en otras palabras, de mantener bien controlado nuestra corriente de colector. Y queremos saber cuánto va a variar con variaciones externas de temperatura, cosa que no podemos controlar con el circuito. ¿Ya? Entonces, ese es prácticamente el objetivo de los factores de estabilidad. Los factores de estabilidad van a ser, como hemos comentado, la corriente inversa de saturación, que varía con la temperatura. Bien, el voltaje base emisor, que varía con la temperatura, y el parámetro beta, que varía con la temperatura. Y también tiene variaciones de fábrica, ¿bien? Lo que se conoce como dispersión del fabricante. Entonces vamos a resumir, vamos a sumarizar todas estas variaciones en una sola ecuación. Esta ecuación me va a indicar que la variación total en mi corriente de colector, es decir, en mi punto de trabajo de mi corriente de colector, va a estar dado por las variaciones de la corriente de colector, de las variaciones de la corriente inversa de saturación, las variaciones del voltaje base emisor y las variaciones de mi parámetro beta, de mi parámetro de ganancia de corriente en continua. Estas variaciones se van a ir sumando y van a ir multiplicadas por este factor de estabilidad, a lo que conocemos las variaciones, las distintas variaciones. Bien, esta es la forma en cómo lo vamos a calcular. Lo tomamos a partir de la definición, bien, de la definición de la derivada, como siempre. Entonces, las variaciones de un parámetro respecto a otro los vamos a tomar como un parámetro constante, el parámetro de estabilidad o factor de estabilidad. Y cuando hacemos el cálculo de cada uno de estos factores, pues vamos a tener que los otros factores los vamos a considerar necesariamente constantes. Bien, y por tanto, le decimos a esta la ecuación de dispersión cuando sumarizamos nuevamente, pero esta vez en función de los factores de estabilidad. Por lo tanto, en esta ecuación que nos está expresando el grado, el índice o la magnitud de variación de nuestra corriente de colector, tenemos dos tipos de factores. Un parámetro constante, bueno, tres parámetros constantes, ¿no? Los S, los factores de estabilidad, son constantes, ¿ya? Dados por cada tipo de polarización. Y parámetros variables. Los variables son aquellos que van a cambiar con el tiempo, con la temperatura, la corriente inversa de saturación, el voltaje base emisor y el parámetro beta. Bien, entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que estas variaciones de corriente de colector sean cero, es decir, que en cualquier escenario, sea cual sea la variación, sea cual sea la perturbación externa que tenga mi circuito de polarización al transistor, me den una variación de corriente de colector mínima, que ésta sea cero, ya que no exista. Pero esto obviamente es imposible, es prácticamente imposible, porque nunca vamos a poder controlar efectivamente todas las variables de mi entorno, del entorno de mi circuito. Por lo tanto, vamos a tener dos opciones: hacer que estos factores de estabilidad sean mínimos, bien, sean lo más pequeños posible. Porque nunca vamos a poder controlar esto, porque dependen directamente de la temperatura. Y con el circuito
sí podemos manipular los valores de estos factores de estabilidad, pero con el circuito, reitero, con la polarización, con las resistencias que yo estoy colocando en mi circuito de polarización, nunca voy a poder manipular o cambiar o disminuir el efecto o el impacto de este parámetro de variación, ya de cualquiera de estos tres. Entonces es por eso que estamos calculando, tanto para saber eh, el impacto sobre mi corriente de colector y saber cómo puedo modificarlo. Un pequeño ejemplo para el autopolarizado. Bien, para el autopolarizado siempre vamos a decir que la corriente inversa de saturación es la que manda. Bien, ¿por qué? Porque su variación va a incidir directamente en el voltaje de base emisor y en el parámetro beta. Bien, entonces si puedo mantener controlado, si puedo mantener bajo el factor de estabilidad de este parámetro, también en consecuencia, se van a mantener bajos también los parámetros de variación o de estabilidad, tanto del voltaje base emisor y del beta. ¿Bien? Es prácticamente lo que tenemos que asegurar. Entonces lo que más nos va a interesar es mantener bajo el valor de IC0. ¿Ya? Si mantengo bajo esto, en consecuencia se van a mantener bajos estos dos. Por lo tanto, mi circuito va a ser más estable respecto a perturbaciones o variaciones externas. Es prácticamente lo que queremos decir en esta diapositiva. Avanzamos entonces. Vemos los distintos tipos o bueno, circuitos de polarización. Tenemos el de polarización fija. El de polarización fija únicamente consta de dos resistencias. Estamos compartiendo el VCC en un mismo nodo, pero en este caso la resistencia de base está controlando la corriente de base en conjunto con el voltaje base emisor y la resistencia de colector está controlando, nos va a ayudar a determinar la corriente de colector. Bien, eso es prácticamente lo que sucede acá. La depolarización de emisor, estamos incluyendo una resistencia de emisor que nos está dando, se conoce como realimentación en la polarización. Bien, ¿por qué? Porque esta resistencia, porque la tensión que va a caer sobre esta resistencia va a estar presente tanto en la malla de salida como en la malla de entrada. Bien, esta resistencia de emisor es común en ambas ecuaciones. Bien, la polarización de realimentación de colector es una de las más básicas y, ¿cómo se puede decir? Nos aporta mayor control. Bien, esta también tiene una especie de realimentación. En este caso, esta es la malla de salida. Mejor borro todo esto. La malla de entrada, quiero decir. La malla de entrada y la malla de salida. Como se puede ver, el parámetro de caída de tensión sobre mi resistencia de colector va a estar también presente, va a influir de forma indirecta sobre mi malla de entrada, sobre las ecuaciones de mi malla de entrada. Y finalmente tenemos el circuito de polarización de divisor de tensión o autopolarizado. En este caso, ¿qué ventajas, qué bondades tenemos? Tenemos la ventaja, la ventaja de la resistencia de emisor, tal como lo hemos visto en la polarización de emisor. Pero también tenemos cierta independencia en la corriente de base que estamos influyendo, dado que únicamente va a depender de las resistencias 1 y 2. ¿Bien? Este es el más extendido, el más utilizado, pero no por eso estas dejan de ser útiles. Son muy útiles y también son utilizadas, por eso también las estudiamos. Bien, pero esta es la que más vamos a ver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Todo queda claro? Más de lo mismo, tal vez. Sí, una consulta. En esas cuatro polarizaciones que nos mostró, ¿hay más o solo se van a mantener, digamos, los de los preinformes y los ejercicios de la práctica en esos cuatro? Sí, vamos a variar entre esos cuatro nomás. Lo demás, Ya, gracias. ujú, solo tenemos esta. Esta es la que más vamos a utilizar para efectos de estudio. Estas son las que vemos inicialmente. Y en los diseños posteriores, la que más se utiliza es esta, autopolarización. ¿Alguna otra pregunta? Agustín, una preguntita. Sí. En la práctica hay un ejercicio, el 5 creo que es, donde se pide la corriente inversa de saturación, pero no nos da como dato. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos? Ya, un ratito. Ahora sí.
En este de acá, Sí, sí, Auxi, para hallar el factor de estabilidad de la corriente de corrector, es necesario, creo, la corriente inversa de saturación. Esa parte no lo entendí. a ver, considera el realizado de uno de los corrector emisor, voltaje contra no creo que sea corrector consumo. Dibuja la carga obtener el punto de operación, factor de estabilidad. Encuentra el punto de operación, sí, RC. Ah, ya, ya. Para el inciso B y C me indicas, ¿no? Para la obtención de los Sí, factores de estabilidad. Cierto. Y bueno, según la gráfica, van a notar que acá está separado una corriente de base cero, bien, pero en este caso la corriente de colector no es igual a cero. Acá les aconsejo, vamos, microamperes, póngale 10 nanoamperes, una corriente inversa de saturación. Si les sale cero, obviamente nuestros factores de estabilidad van a salir perfectos, igual o semejantes a cero. Entonces consideren algo como esto, 10 nanoamperios de una corriente inversa de saturación. Bien, aquí debe haber algún error. Si les es necesario, pueden inventarse datos o colocar datos que sean acorde al ejercicio. Acá estamos tomando nanoamperios porque la corriente de base tiene variaciones en microamperes. Bien, si les es necesario, reitero, para sus ecuaciones, incluyan este tipo de datos. Por ejemplo, este es un transistor ideal. Por lo tanto, no vamos a poder hallar estos factores. Bien, si tienen ese tipo de dudas o carencias, pueden hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos en el... Se está a punto de acabar la sesión. Volvemos a ingresar al mismo enlace, por favor. Ya. También un compañero pregunta por el ejercicio número 9 de la práctica. Bueno, ¿cuál es la dificultad? ¿O falta algún dato? Tal vez corriente base, emisor, voltaje de base, voltaje de emisor, voltaje de colector. Termina punto de operación Q. Entonces, 2,8, considero tantos. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, el modo de proceder no deja de ser el mismo, a pesar de que estamos utilizando otro tipo de topología. ¿Cuál es la gran variación? Es que ya no estamos dependiendo de la tensión de BCC. Bien, esto para mi malla de entrada, pero no deja de ser analizable. ¿Qué quiero decir con esto? Seguimos haciendo el mismo paradigma de análisis. Malla de entrada es fácil de determinar, ¿verdad? Tengo mi BCC y mis resistencias RC, tengo que determinar más o menos voltaje colector emisor, y RE, que si mal no me equivoco nos están brindando en el ejercicio. Sí, RE nos dan RC, prácticamente nos dan todo. ¿Y qué tengo que hacer para la malla de entrada? Ahora sí, la malla de entrada es el equivalente a Thevenin nuevamente, pero en este caso con fuente de corriente. Es decir, mi salida, como tiene que ser mi objetivo, siempre tengo que llegar a una resistencia equivalente, ¿no? La RB, la resistencia de Thevenin, y un voltaje de Thevenin, que también va a equivaler a mi voltaje base-base. El procedimiento es el mismo, no hay mucha dificultad o tal vez cómo obtener esta tensión equivalente, pero como les digo, es únicamente abrir, corto aquí y corto aquí, digamos, imaginariamente, ¿no? Que es tierra, y entre estos dos terminales que acabo de colocar tengo que hacer el equivalente Thevenin de lo que resta del circuito, es decir, esto, y nada más. Y en base a eso ya puedo establecer, bueno, sí puedo establecer el punto de operación, puesto que ya tengo mi ecuación de malla de entrada y de malla de salida. No sé si esa era tu pregunta o ¿cuál ha sido la dificultad con este punto? Díganme nomás qué sucede. Sí, sí, era la fuente de corriente. Se me dificultaba hallar la tensión de Thevenin. Pensaba que era un autopolarizado, ¿no? Algo así. Ah, ya, ya. Ya, no, eso nomás, solo se está introduciendo esta diferenciación, ¿verdad? Ya no dependemos del BCC.
Pregunten nomás, chicos, no hay problema, participen si quieren, o por WhatsApp. El 8, Axi, Puedes el 8. preguntar. El 8, a ver. El 8, aquí, ¿cuál es la dificultad? Ya, tal vez sea un poco la interpretación de esta ecuación. Si nos damos cuenta o si lo comparamos con la ecuación de Shockley, bueno, lo tengo en las diapositivas, ahí vamos mejor. La ecuación característica de un transistor JFET se le conoce como ecuación de Shockley. Vamos a verlo un poco más adelante. Acá. ¿Bien? Tenemos esta ecuación. Aquí me olvidé de verlo. Ya. Esta va a depender de qué? De la corriente drenador surtidor de saturación y el voltaje de pinch-off, o el voltaje de apagado también se le conoce. Ahora que vamos a ver dónde estás. Aquí estás. Yo lo puedo asemejar. Tengo que mi corriente de saturación es 100 microamperes, ya, si lo asemejo, y mi voltaje de pinch-off es menos 1 volt. No sé si se puede ver. Si reemplazo en la ecuación, o si lo comparo, mejor dicho, con la ecuación de Shockley, mi corriente de saturación va a ser igual a 100 microamperes y mi voltaje pico de pinch-off, mejor dicho, va a ser menos 1 volt. ¿Y qué más? Pues, y luego, como siempre, hago mis análisis de, ¿qué se dice? Superposición. Como esta es mi entrada de información, mi entrada de voltaje alterno, yo voy a hacer primero un análisis en directo, bien, para establecer el punto de operación de mi transistor JFET. Por lo tanto, el capacitor está funcionando como un aislante, se va a abrir en corriente directa, y lo propio acá. Y como habíamos dicho, voy a establecer mi malla de entrada, mi malla de salida, mejor lo que mi malla de salida desde acá hacia el colector, perdón, hacia el surtidor se diría, sí, surtidor. Y mi malla de entrada, a ver cuál sería, la que me relaciona con puerta y emisor, sería esta nada más. Mejor lo hago con otros colores. ¿Se está entendiendo? ¿Esa era la pregunta o qué? ¿Cuál era la dificultad? Esta va a ser mi malla de entrada y mi malla de salida. Y esta que estoy dibujando ahorita es mi malla de entrada. Y con eso puedo establecer. Me voy a apoyar siempre en las ecuaciones que voy a colocar, que voy a establecer a partir de esta malla y de esta otra malla, y con mi ecuación de Shockley, que prácticamente me está dando los valores. Entonces creo que ni siquiera era necesario establecer esto, ¿no? ¿O cuál es la pregunta? Punto Q del FET canal N, circuito de la figura, considere L1, ya lo tengo, L2, ya lo tengo, L3 y L4. Prácticamente tengo todo. Mi L1 ni siquiera interesa, ¿no? Porque está aislado por el capacitor. Entonces no estamos tomando en cuenta la señal de entrada en alterno. Y esto obviamente se abre, ¿no? El capacitor al hacer el análisis en directo. ¿Queda claro? ¿O alguno de estos lo resolvemos tal vez al final de la clase? Sí, Austin. Sí, a que queda claro, sí, a que resolvamos. Lo Sí, sí, resolvemos. ¿Cómo? Ya, no les escuché bien sinceramente, pero me dicen nomás al final de la clase, ¿bien? Y si no nos alcanza el tiempo, pues les pasaría en PDF, tal vez como solemos hacerlo. Continuaremos entonces, estábamos en las polarizaciones y estábamos prontos a acabar. Estos son entonces las distintas polarizaciones o tipos de polarización para nuestro transistor. ¿Ya? También aplica por si acaso al JFET y al MOSFET. Solo que una pequeña observación. Como siempre vamos a tener un voltaje
una corriente de compuerta semejante a cero, se va a eliminar esta resistencia en general, la resistencia 1. Y solo vamos a tener una derivación hacia tierra, que es la resistencia de compuerta. Esto para el autopolarizado. Solo esa variación que tiene los unipolares. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora sí de dónde vienen los criterios de diseño. Los criterios de diseño que usábamos ampliamente cuando teníamos situaciones de diseño real, donde quiero establecer un punto de trabajo Q y tengo que empezar el diseño desde cero, es decir, no me dan los valores de resistencia. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Yo tengo que establecer un punto Q primero. Y bueno, vamos a ver lo que es el escape térmico. El escape térmico es un concepto que me indica cuando mi transistor está empezando a disipar, sí, se diría, más corriente, menos corriente de la que puede, de la que genera debido al flujo de la corriente del colector. Bien, vamos a irnos al gráfico mejor, un gráfico cualquiera de transistor. Habíamos dicho que la corriente va a circular en este sentido, ¿bien? La corriente de colector hacia emisor, de base hacia emisor. Entonces, en general, gran parte de la corriente va a circular en este sentido, ¿bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Por el efecto Joule, un ratito, vamos a tener disipación. ¿Disipación de qué? De potencia, necesariamente. Tengo aquí mi pin, mi caída de tensión de voltaje base emisor. Pero como habíamos dicho, esta sí está polarizada en directo, por tanto no disipa mucha potencia. La que va a disipar la mayoría de la potencia es mi juntura de colector base. La juntura de colector base. Aquí debí. Ah, ya. Aclarar, ¿no? El voltaje colector emisor es igual al voltaje colector base más el voltaje base emisor. Ya de esto que acabo de escribir, siempre se va a considerar irrelevante el voltaje base emisor porque es súper pequeñito. Entonces siempre vamos a aproximar esto. Y ahí, como les había comentado, la potencia, en un ejercicio anterior, la potencia que cae en mi transistor va a ser semejante a la potencia que disipa el colector. Y esto a su vez va a ser igual a la corriente que circula por el colector por el voltaje colector emisor. Bien, debido a esta aproximación que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué sucede acá? El transistor en sí como dispositivo, lo voy a hacer de otro color, como dispositivo, está disipando toda esta potencia, y la está expulsando en forma de calor. Bien, ¿qué va a suceder? Mejor, ahora sí que tenemos esta ecuación, vámonos más abajo. Escape térmico, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, perfecto. Esto va ahí. Ya, excelente. Entonces, ¿esto qué efectos va a tener? ¿En dónde nos estamos ubicando primero? En la característica de salida, que son estas curvas. Estas curvas son hipérbolas de potencia. Bien, esto está dado por qué. Yo estoy diciendo que mi transistor va a disipar una potencia tal, una potencia de colector constante. Bien, tiene cierto límite, cierto tope. Y esto está dado por el múltiplo de la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Es decir, sería una gráfica del tipo C es igual a X por Y, ¿ya? Prácticamente eso. Entonces, para distintos valores de C, que va a corresponder a mis potencias, vamos a tener distintos puntos Q. Bien, entonces nos ponemos en contexto, reitero. Habíamos establecido que circula corriente a través de mi colector y esta corriente a su vez genera calor. El incremento de temperatura en el transistor hace que los portadores se muevan con mayor velocidad, con mayor facilidad, facilitando así también
el aumento de la corriente de colector. Es decir, es una reacción, es un círculo vicioso, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo? Aumenta la temperatura. Aquí le voy a poner un parámetro de temperatura. Aumenta la temperatura. Por lo tanto, va a incrementarse mi corriente de colector. Al incrementarse mi corriente de colector, facilita el calentamiento de mi transistor. Por lo tanto, va a seguir incrementando la temperatura aún más, lo cual va a incrementar aún más mi corriente de colector. Es un efecto autodestructivo, si quieren. Entonces, queremos evitar eso. A este proceso de autocalentamiento se le conoce como escape térmico. Bien, definimos el gráfico. Entonces, ahora sí, una vez dicho todo esto, ¿no? ¿Qué va a suceder? Reitero, estas son mis curvas de potencia constante. ¿Y qué va a suceder? Pónganse que yo estoy ubicando mi punto de trabajo Q en justamente la mitad de VCC. De VCC, el voltaje de alimentación y de polarización. Si yo incremento el voltaje colector-emisor, por tanto, llevando hacia la derecha mi punto Q, estoy facilitando que mi voltaje, que mi potencia de dispersión, mi potencia disipada incremente, la potencia que va a disipar mi pobre transistor. Eso eventualmente la va a ir, eso, además de colocarnos en el régimen de escape térmico, eventualmente lo va a destruir a través del tiempo. ¿Por qué? Porque se va a ir autocalentando a sí mismo, por el efecto de temperatura antes mencionado. Pero si yo llevo mi voltaje colector-emisor hacia la izquierda, es decir, a un voltaje menor a la mitad del voltaje colector-colector, que es el de alimentación, nos estamos acercando a una curva de potencia menor, a una potencia de disipación menor, ¿bien? A un Q menor. Por tanto, no vamos a entrar en el escape térmico, ¿bien? En el régimen de escape térmico. Es básicamente un resumen de todo lo que está acá y de un análisis un poco más extenso. La conclusión de este análisis de temperaturas nos dice que para evitar entrar en régimen de escape térmico, el máximo voltaje de colector emisor que tenemos que establecer para nuestro punto Q tiene que ser un voltaje colector emisor menor o igual a la mitad del voltaje de alimentación. Y ahí ese es nuestro primer, ¿qué se dice? Criterio de diseño. Nuestro primer criterio de diseño, siempre y cuando no tenga los datos, ¿verdad? Los datos en el circuito. Y en base a eso nos ponemos. Este es un resumen, ¿verdad? De lo que sucede en el circuito. Según el gráfico, ¿qué sucede? Con el voltaje colector emisor es menor que VCC, mi corriente de colector aumenta. A ver, creo que eso está mal. Ya, mi corriente de colector aumenta, pero esto no es una flecha de consecuencia por si acaso. Pero, según mi curva de potencia, la potencia disipada desciende, disminuye, a pesar de que mi corriente de colector aumenta. ¿Por qué? Porque nos estamos manteniendo en un voltaje colector emisor menor a la mitad de la tensión de alimentación. Por favor, díganme si esto es un poco raro de entender o si se necesita ponerlo de otra forma. ¿Ya? Este es un resumen, por si acaso, de lo que hemos dicho ahorita. Si mantengo mi voltaje colector emisor por debajo de la mitad de mi fuente de alimentación, mi corriente de colector puede crecer. Esto no implica que mi potencia disipada en colector se incremente, a lo contrario, puede reducirse. ¿Por qué? Porque se está viendo reducido el voltaje colector emisor. Más al contrario, entramos en régimen de escape térmico o, bueno, dicho de otra forma, se va a autodestruir el transistor con el tiempo, a través del tiempo. Si mantenemos un voltaje colector emisor superior a la mitad de mi tensión de alimentación. ¿Esto qué va a suceder? A pesar de que mi corriente de colector decrezca o decremente, mi potencia disipada por el colector va a incrementarse. Por tanto, mi temperatura en el transistor se incrementa y a través del tiempo se destruye y deja de funcionar adecuadamente. Bien, por tanto, se dice que tiene que caer se dice que por lo menos tiene que caer esta tensión, o mejor dicho, a lo sumo, la mitad del VCC. Otra relación útil es que la tensión que va a caer sobre mi resistencia de colector en el autopolarizado, todo esto siempre para el autopolarizado, por eso es el más extendido, es el más útil y el más versátil. Bien, la tensión que cae sobre mi resistencia de emisor va a ser el 10% de mi VCC. Bien,
Y esta otra es una consecuencia nomás, por eso no está resaltado con naranja. Es decir, de mi malla de salida, ¿qué voy a tener? Tengo tres elementos, ¿verdad? Tengo la tensión que cae sobre mi resistencia de colector, tengo la tensión que cae sobre el colector emisor de mi transistor y finalmente la tensión que cae sobre mi resistencia de emisor. Si cae la mitad sobre mi colector de emisor y el 10% sobre mi resistencia de emisor, necesariamente va a caer el 40% en mi resistencia de colector. Bien, entonces, dicho de otro modo, si utilizo esta y esta ecuación como criterio de diseño, necesariamente va a salir esta. ¿Bien? Y bueno, para garantizar la estabilidad voy a tener que... era mejor así. Mi resistencia de base, el equivalente RBB, ¿verdad? El equivalente Thevenin, tiene que ser el 10% de beta multiplicando la resistencia de emisor. Este es el más extendido y el más utilizado. ¿Esto para qué? Para mantener bajos los niveles, los factores de estabilidad. Al mantenerlos bajos, mi circuito va a tener menos variaciones de corriente de colector respecto a la temperatura. Y bueno, esto llega a ser una consecuencia. Siempre la resistencia de emisor tiene que ser mayor a la resistencia de colector. Y esta es una relación aproximada, al menos 4 veces, ¿verdad? Al menos 4 veces mayor. Y eso es para el transistor BJT. Me disculpan un momentito, ahorita vuelvo. Muy bien, continuamos entonces. Y caso similar va a suceder, no, caso contrario va a suceder en el JFET. Bien. Tenemos efectos de temperatura en el JFET. ¿Qué es lo que estamos buscando? También tenemos variaciones de comportamiento en la gráfica, en el comportamiento de salida de nuestro transistor unipolar. Bien, más específicamente el JFET. Esta traza que hice no es... está adelantada. Ya. ¿Qué queremos decir? Teníamos una relación parabólica, una curva parabólica de lo que es nuestra característica de salida, lo que nos relacionaba el parámetro de entrada, el voltaje con puerta surtidor, hacia la corriente de drenador. Y la corriente de drenador, el equivalente de la corriente de colector en el BJT. ¿Qué va a suceder con variaciones de temperatura en nuestro JFET, en nuestro transistorcito unipolar? Pasa lo contrario con la corriente de drenador. Es decir, en aumentos de temperatura, yo voy a tener aquí un IDSS, una corriente de saturación o una corriente máxima de drenador. Bien, cuando se incrementa la temperatura, aquí nos indica de mejor forma. La red cristalina de nuestro canal tiene menos libertad, por lo tanto se reduce la corriente máxima que va a fluir. Bien, bueno, en pocas palabras, si se incrementa la temperatura, la corriente máxima decrece, por lo tanto llegamos a este nivel. Bien. En tanto, lo inverso sucede para el canal de control, el canal de compuerta surtidor. ¿Qué va a suceder? Mejor borro esta traza para que se vea mejor. Bien. Si aumenta mi temperatura, bien, vamos a hacer otra vez la flechita. Si aumenta mi temperatura, la tensión de pinch-off, la tensión de apagado se aumenta, se incrementa. Bien. Acá también nos indica de forma... A ver. Paralelamente se produce una disminución del ancho de la barrera de puerta, canal, de compuerta, canal, aquí sería. Ya, aquí mejor le ponemos compuerta. Compuerta canal. Bien, lo que nos hace el control compuerta surtidor. El voltaje de compuerta surtidor está dado por esta barrera. ¿Ya? Y este umbral se va a aumentar, el voltaje de pinch-off. Y acá nos da una relación aproximada de en qué forma varía. Bien. Estas dos variaciones, ¿qué nos están indicando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Pónganse que yo he escogido un punto de operación aquí y mi temperatura ha aumentado. Entonces, esto necesariamente se va a desplazar. La corriente se va a disminuir y el voltaje de pinch-off va a aumentar. Por lo tanto, mi voltaje va a quedar acá.
O bien se va a quedar acá si mantengo constante mi voltaje con puerta surtidor, que es lo que debería, ¿no? Mi voltaje con puerta surtidor se va a ver, se va, va a estar constante. Así que vamos a tener estos dos tipos de variaciones. Bien, en la corriente de salida. No olviden que siempre nos importa la corriente de salida. Entonces, con un incremento de la temperatura, la corriente de drenador se va a incrementar. Pero, teniendo estos datos, se puede aproximar un punto en la curva de variaciones que estamos viendo acá, donde no vamos a tener estos efectos. Bien, ya es una curva que dibujé, quizás, ya. Donde no vamos a tener estos efectos. Se realiza el análisis de variaciones. La verdad es que nadie les va a pedir eso. Solo establecer que si yo coloco mi punto de trabajo acá, mejor lo coloco con otro color. Si yo coloco mi punto de trabajo acá, por más que mi temperatura aumente o descienda, mi punto de trabajo se va a mantener ahí, estable. ¿Esto qué implica? Si mi punto de trabajo está a esta distancia de voltaje de pinch-off y a determinada corriente de drenador, podemos establecer un voltaje con puerta surtidor que haga que el punto de trabajo no se mueva a pesar de variaciones de la temperatura. A esa conclusión se puede llegar. Es distinto a lo que sucede en el BJT. A esta condición se le conoce como punto o deriva nula. ¿Bien? El ingeniero europeo se le conoce como deriva nula, pero también se le conoce deriva de temperatura nula. Y esta es la condición siguiente: que la diferencia entre mi voltaje con puerta surtidor y mi voltaje pinch-off en determinada temperatura, vamos a decir que en una temperatura ambiente de 25 grados, también está explícito en la gráfica, tengamos que mantener este valor, esta distancia. Bien, entonces voy a borrar todo esto. Y en conclusión queremos decir que tengo que mantener mi voltaje con puerta surtidor a una distancia de 0,63 volts. ¿Ya? Aquí tengo que establecer mi VGS. 0,63 la distancia. Es prácticamente lo que nos quiere decir. Estamos utilizando la simbología de valor absoluto para evitar el tema de que si es canal N o canal P. Lo que nos interesa es la diferencia que va a existir entre estos dos valores característicos. Uno que lo puedo determinar con la polarización de mi circuito y otro que es intrínseco a mi transistor, el voltaje de pinch-off. Entonces, si queremos mantener una variación de temperatura nula, por eso dice deriva nula de temperatura, tengo que establecer esa condición. Pero tiene sus pros y sus contras. Su pro es que no hay variaciones respecto a la temperatura. Sin embargo, los valores de transconductancia se mantienen bajos. El valor de transconductancia, habíamos visto, es prácticamente la admitancia que se puede obtener al derivar la ecuación de Shockley respecto al voltaje VGS. ¿Se acuerdan? Gm, como que indica el valor de transconductancia, es igual a ¿qué? A la derivada de la corriente de drenador respecto al VGS. Y me indica que este valor, cuando estoy trabajando en deriva nula, va a ser muy pequeño. No muy pequeño, sino poco aceptable. Se va a mantener bajo. ¿Qué nos quiere decir? Se va a mantener el punto de trabajo estable, pero en consecuencia vamos a tener o lograr bajos valores de ganancia. Ese es un contra. No todo es bondad en este punto de trabajo. Pero si les piden, diseñe una polarización para nuestro JFET que trabaje en deriva nula, se refiere a que apliquemos esto. Es un criterio de diseño con cierta condición. La condición es que no varíe con la temperatura. Luego tenemos la ecuación de Shockley y estas aproximaciones. La verdad no tenemos demasiados criterios de trabajo, criterios de diseño para el JFET. Más que nada porque es mucho más sencillo. Esta aproximación no es un criterio de diseño, sino es un hecho. Es un hecho que se va a cumplir. Esto, que la corriente de compuerta siempre se va a aproximar a cero, es totalmente despreciable, es muy pequeño. Y eso nos ayuda en sobremanera. Mucho.
Y también podemos utilizar algo similar a lo que hacíamos en el JFET, que la tensión, en este caso drenador-surtidor, sea la mitad de la tensión de alimentación. Pero el que más se utiliza es este. Bien. Si yo utilizo mi corriente, si yo quiero poner mi corriente de drenador a la mitad de mi corriente máxima o mi corriente de saturación de drenador-surtidor, casi siempre se va a cumplir esto. Bien. O sea, siempre se va a cumplir, pero va a ser un aproximado a 0,3 veces el voltaje de pinch-off. Es un aproximado. En otras palabras, si yo considero esto para mis ecuaciones, siempre voy a esperar a que salga esto. Esto da la curva parabólica, ¿no?, de entrada que tenemos. Y nada más, creo que tengo preparado. Bueno, estos ejercicios. Alguien quiere ganarse un punto, puede identificar qué topologías estamos utilizando para los tres. ¿Ya? Hasta contar 5. ¿El autopolarizado? No, topología. Topología. ¿Qué habíamos dicho que era topología? Si estoy trabajando con base común. Emisor común. Ya, este primero, ¿qué es? Colector común. Ya, colector común. Perfecto. Este segundo, Emisor común. emisor común. Y este último, Base. Base común. base común. Perfecto. Entonces, queda claro, ¿no ves? Siempre vamos a ver por dónde recogemos la información y hacia dónde la estamos exportando, si quieren, por dónde la estamos midiendo. Estoy recolectando información por la base y estoy midiéndola por el emisor, por tanto, mi circuito es de colector común para este primer caso. Hago lo mismo acá y determino que es el emisor, el terminal de emisor, el que es común a las entradas. Y acá lo propio, siempre va a entrar por emisor por si acaso cuando es base común y vamos a recolectarla por colector. No podemos hacer lo inverso. Nunca vamos a poder hacer lo inverso. Ya. ¿Me indican quiénes han participado, por favor? Yo, Fernández Tarquizán, yo. Fernando Stark. Ya. Y había otro compañero. Sí o sí. Renan Mamani. Ya, perfecto. Entonces, si vos se descuentan un ejercicio de la práctica 1. Ya, y eso sería todo. Les estoy dejando también algunos ejercicios de polarización, tanto con JFET como con BJT. Ya, pero es más de lo mismo de lo que hemos repasado. Me gustaría empezar más bien con lo que es ahora sí, tema 3, polarización, no, ¿cómo se dice? Amplificación. Bien, por tanto, vamos a resolverlo. Les voy a mandar una resolución o el planteamiento, por lo menos, de las ecuaciones de este ejercicio. O del 9, vamos a ver cuál. O de los dos, si me da el tiempo. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el tema de amplificación. El tema 2 nos sirve de antemano para saber que el transistor puede funcionar como un amplificador, ya sea lo que está sucediendo en la polarización en corriente directa, que se está amplificando, ¿verdad?, la corriente de base y se ve reflejada en la corriente de colector. Esa amplificación se ve. A su vez, se ve también que en los unipolares pasa lo propio. Hay una relación, en este caso parabólica, entre el voltaje con puerta surtidor y la corriente de drenador. Entonces estamos viendo las amplificaciones de parámetros de entrada hacia parámetros de salida. Lo primero que vamos a ver es entonces el análisis en pequeña señal, lo que se conoce como el análisis en alterna para nuestro modelo, para nuestro transistorcito. Ahora sí vamos a ver que va a amplificar señal, ¿ok? Que va a amplificar una pequeña señal en alterna y la va a transformar en una más grande. Es prácticamente su gracia del transistor, lo que va a hacer en la polarización, en la zona de trabajo activa. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Un modelo linealizado. ¿Para qué? Para pues poder hacer nuestro análisis, para poder calcular qué ganancia va a tener nuestro circuito y anticipar o poder calcular, o según nuestra polarización, poder manipular esta ganancia. Quiero que se amplifique 10 veces, quiero que se amplifique 5 veces. Ya, entonces para eso voy a
interferir en lo que es la polarización de mi circuito o una correcta elección de mi punto Q. Para eso nos hemos estado preparando en el tema 2, para tener control sobre sus aspectos. Entonces aquí vemos las distintas topologías de emisor común, colector común y base común. Pero ¿qué estamos viendo en el circuito? En el circuito estamos viendo el equivalente en corriente alterna de mi transistorcito, ¿ya? Para la primera parte del análisis vamos a hacer la analogía de cuadripolo. El cuadripolo, no se olviden que son dos parámetros de entrada hacia dos parámetros de salida. Dos terminales de salida, mejor dicho, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Para mis topologías, emisor común, base común, etcétera, siempre va a tener esto, el común, ya sea el emisor, ya sea el colector o el base común. Y entonces el resto puede ser, si es emisor común, voy a tener en la entrada una base y en la salida un colector. Si es colector común, en la entrada va a seguir siendo base y en la salida emisor. Y bueno, lo consiguiente en la base ya. Nos quedan 15 minutos, creo que sí podemos alcanzar. Bien, entonces, ¿cuál es la aproximación que utilizamos en cuadripolos? No se olviden de redes 2, me imagino que están aprendiendo ahorita. Tenemos 4 tipos de aproximaciones, una por voltaje, una por corriente y otros son parámetros híbridos H y parámetros híbridos G. Bien, les invito a que revisemos un poco más de esto. Esto directamente va a relacionar parámetros de entrada, de voltaje de entrada y salida. Acá lo propio, de corriente de entrada y salida. Pero estos son mixtos. Una puede ser voltaje de entrada respecto a corriente de salida. Y este otro es de corriente de entrada hacia voltaje de salida. Lo que nos interesa es el parámetro H, ¿ya? El parámetro H nos va a colocar en donde necesitamos. Por eso, entonces, siempre vamos a trabajar con las H. De ahí viene el hecho de que trabajemos con estos parámetros, con esta denominación. Bien. Nuevamente, el más extendido es el emisor común. Bien. Entonces, siempre vamos a tener otro subíndice que me indica que es E respecto al equivalente en cuadripolos del emisor común. En cuadripolos, este es nuestro cuadripolo por si acaso. ¿Ya? Y a donde quiero llegar es que esta no es la aproximación más exacta. La más exacta es la que incluye una fuente de tensión, ¿ya? Entonces es básicamente esto. Lo voy a incluir en una diapositiva mejor, sinceramente. No me esperaba que acabemos polarización. Y este es el parámetro híbrido. Como les decía, un voltaje de entrada y una corriente de salida. Y cada uno de estos elementos podemos alcanzarlos. Tenemos el H y impedancia de entrada. HR, esto es ganancia en reverso. Sí, el HF, ganancia en adelanto. Y el HO, admitancia de entrada. Bien, se dice admitancia porque está en paralelo. Si fuese en serie, sería impedancia. Bien, eso es denominación no es, pero es parte del cuadripolo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Según lo que se hace las aproximaciones, no olviden que esto es un modelo, que lo que yo quiero decir que esto es igual a mi transistor. Voy a cambiar de color para que se note. Yo quiero decir que esto es igual a mi transistor cuando lo hago funcionar con alterna en AC. Bien, con señales alternas que varían en el tiempo. Entonces, esto es lo que yo estoy considerando. Aquí me olvidé la dirección de corriente y de tensión. Bien. ¿Y qué va a suceder? Como les decía, cada uno de estos parámetros tiene su otro subíndice. En este caso, como les digo, cuando yo estoy haciendo que este equivalente, pucha, no se nota bien, de este transistor, ya, este es un NPN por si acaso, también funciona para el PNP, funciona de esta forma. Yo estoy diciendo que esta es mi base, este es mi colector y por tanto este es mi emisor. Este es, como les digo, el más extendido. Por tanto, todos mis parámetros van a tener otro subíndice E. HIE, HLE, HFE, HE y HOE. Entonces es la impedancia de entrada en emisor común
La ganancia en reversa de emisor común, la ganancia en adelanto de emisor común y la admitancia de salida de emisor común. Prácticamente eso. Y la aproximación, la primera aproximación que nos enseñan a hacer es que este HRE, una caída de tensión constante, es muy chiquito, es cero. Y que esta admitancia es demasiado grande. Que esta OE, el HOE, no es que no esté presente, sino que es demasiado grande que decimos que tiende a cero. Al ser una admitancia que tiende a cero, prácticamente se lo borra de la existencia, se lo hace un circuito abierto, nada más. Bien. Lo inverso que sucede acá, con la tensión, con la corriente, que se dice, con el HRE, se lo considera un circuito cerrado, por ser demasiado pequeño su valor de tensión. Bien. Y por eso quedamos con estas equivalentes. Bien. Entonces, a esto le conocemos como impedancia de entrada y ganancia de tensión, perdón, ganancia de corriente alterna. Es prácticamente de aquí de donde vienen estos modelos. ¿Ya? Entonces, que se sepa que, en conclusión, mejor volvemos a ingresar al mismo enlace. Está a punto de terminar.